8 de la mañana con 16 minutos, 8 con 16 minutos, en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Saludamos ya con el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, presidente? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo va a cerrar usted este 2021 en lo personal? ¿Cómo ha sido este año para usted? ¿Cómo se encuentra de salud? Entiendo que estuvo atravesando por el COVID, está ya mejor, que bueno, es una buena noticia, nos alegramos por eso, pero ¿cómo se encuentra usted en términos generales, en lo personal, en lo profesional? ¿Cómo va a cerrar este año? ¿Cómo ha sido este 2021 para usted? Presidente, buenos días, bienvenido. Bueno, gracias primero por esta oportunidad, un abrazo a Pichincha, a la patria entera, a usted, Licenia, a Alexis. Ustedes son de los pocos medios de comunicación que nos dan espacio, porque el blindaje mediático, la manipulación mediática, ustedes lo saben, ha sido brutal. No me voy a engañar, estos han sido años muy duros, tampoco los más duros de mi vida, pero sí de los más duros, ver cómo se destruye la patria, ver la persecución, el asesinato de la verdad, la mediocridad, cómo se impone, sí, temporalmente estoy seguro, pero se ha impuesto. Ahora las referencias morales son los Galo Lara, los Fernando Valda, los Fernando Villavicencio, el propio Lazo, Vergüenza Mundial, el propio Moreno. Es el mundo al revés. Pero jamás nos podrán quitar la esperanza, el optimismo de que vendrán días mejores. Así que aprovecho para desearles a todas y a todos un gran feliz 2022 y que nos roben todo menos la esperanza. En lo personal, bueno, sí, me dio COVID. Íbamos a celebrar con unos amigos el año nuevo, estoy muy feliz porque mis 3 hijos han podido venir y reunirnos aquí en Bélgica. Esta era la razón, sobre todo, de venir a Bélgica, unir a la familia. Lastimosamente ahora le dio positivo a mi segunda hija, en Dominique, entonces vamos a tener que pasar solo entre nosotros, pero ya es una gran alegría, al menos toda la familia unida. En lo personal, a nivel de salud, pues he superado el COVID, me siento bien. En lo profesional, adelante, nos estima mucho a nivel mundial, pero siempre es difícil porque uno está limitado en movimiento, en las cuentas, me tienen embargado en todo en Ecuador, tratan de generar persecución de la Interpol, donde vamos tratan de desprestigiarnos, vinieron acá periodistas a hostigar a mi familia, a denunciar mis cuentas. Ha sido muy duro, pero lo volveríamos a hacer 1000 veces, por nuestro pueblo, por nuestra gente. No hay mayor alegría, por ejemplo, que ver cómo los hospitales que hicimos durante la década ganada salvaban vidas. Durante el COVID, cuando este gobierno nefasto, Moreno, reducía incluso el presupuesto en salud. Todo valió la pena. Sin embargo, hay injusticias que claman al cielo. Hay gente presa como Jorge Glass, que debió salir el 14 de diciembre de 2020, más de un año que lo tienen ilegalmente, además del juicio cantinflesco, ¿no? Todo un montaje con Odebrecht. Pese a todo, debió haber salido hace un año con prelibertad y lo mantienen todavía preso. María Duarte, refugiada en la Embajada de Argentina, Alexis Mera preso, Pablo Romero preso, exiliado, gente con brazalete, la propia prefecta, cuando son gente absolutamente inocente, patriota, mientras que los corruptos, ¿no? Los involucrados en Pandora Papers, son los que manejan el país. Habrá que seguir luchando para cambiar esta situación, pero la situación de los perseguidos hay que cambiarla inmediatamente. Cada día que pasa, un hombre honesto, inocente en la cárcel, debe ser un dolor para toda la humanidad, pero creo que a muchos nos ha ganado la indiferencia. Jóvenes, jamás se rindan ante la indiferencia, tiemblen ante cualquier injusticia, y en Ecuador actualmente hay terribles injusticias. Esto que no nos sirva para quitarnos la alegría, por el contrario, para motivarnos a seguir luchando, a seguir resistiendo. Un inmenso abrazo a todas y a todos y un muy feliz 2022. ¿Cómo le va, presidente? Un gusto saludarle como siempre y obviamente antes de empezar el diálogo en mi caso, enviándole un fuerte abrazo y deseándole también que venga un 2022 muy bueno, ¿no? A ver, este 2021 hemos tenido de todo, incluida una elección presidencial, elecciones parlamentarias y más en Ecuador. Ha estado también, digamos, atravesado por el cambio de gobierno, por el proceso de vacunación, pero también por otras cosas que nos han puesto en las tapas de los principales medios de comunicación del mundo como referente de lo que no debería ser, ¿no? Hemos tenido masacres en las cárceles, que se suma además a todo lo que nos heredó el gobierno de Lenín Moreno y la continuación que viene a ser en materia sanitaria, ¿no? Más de 40,000 personas que fallecieron por el COVID. En general, ¿cómo cierra a su criterio el Ecuador este 2021?
con estos, sobre todo con estos temas que le he citado, la vacunación, lo que sucede en las cárceles y que también es reflejo de lo que pasa afuera en las calles, donde hay sicariato, donde hay asesinatos a diario y lo que le mencionaba, la crisis sanitaria que todavía le estamos soportando. Bueno, Alexis, usted lo ha dicho, y cuidado, yo soy un optimista enfermizo y espero que eso sí sea una pandemia, una peste, algo muy contagioso, el optimismo. Soy un optimista por naturaleza, ¿no? Y creo que vendrán, y estoy seguro que vendrán días mejores, que esta gente ha demorado la historia, ha generado mucho sufrimiento, pero no logrará cambiar el curso de la historia. Nosotros prevalecerá la verdad. Pero objetivamente hablando, la situación del país es terrible. Y bueno, yo soy profesional en economía, o sea, eso lo dicen las cifras. El decrecimiento del 2020, el 8%, fue el más grande de la historia de Ecuador. El decrecimiento de toda América Latina ha sido el más grande que se tenga registro, ¿no? Desde hace un siglo, más grande que el de la Gran Depresión. Entonces, sin lugar a dudas, la situación es extremadamente grave y la falta de empleo, la pobreza, la desigualdad creciente, se traducen en inseguridad y algunas veces la gente no relaciona causa con efecto. No, la inseguridad es porque Correa hizo leyes a favor de los delincuentes. O sea, ¿dónde están las leyes a favor de los delincuentes? Los policías pueden, por supuesto, disparar en defensa propia, en uso progresivo de la fuerza, para defender la vida de terceros, pero buscan justificaciones para la situación que vivimos, cuando eso responde a un cúmulo de errores. Por ejemplo, haber destruido toda la institucionalidad de seguridad, desaparecieron Ministerio de Seguridad, desaparecieron Ministerio de Justicia, encargado de Rehabilitación Social, el Ministerio del Interior que se encargaba solo de la policía, de la seguridad ciudadana, lo volvieron de nuevo todólogo, eliminaron Secretaría de Gestión de Política y le mandaron a María Paula Romo, en ese momento ministra de Interior, manejo de la política, es decir, manejo de la asamblea, coordinación con gobiernos locales, más todo lo que hacía antes el Ministerio de Interior, Ministerio de Gobierno, menos seguridad ciudadana. Dejaron totalmente suelto eso, no les importó. Más la crisis, ahí tenemos las consecuencias. Y yo quiero decirle algo al pueblo ecuatoriano. La verdadera diferencia en el nivel de vida, yo vivo en un país desarrollado, de los más desarrollados del mundo, también he vivido en Estados Unidos. La gran diferencia no es la riqueza material, es la seguridad, que tus hijos puedan salir al frente de tu casa, andar en bicicleta, dejar la bicicleta ahí en la vereda para entrar a tomar agua, sabiendo que va a encontrar esa bicicleta de regreso, sabiendo que no lo van a asaltar, que no lo van a agredir, que tu hija puede utilizar el transporte público. Yo vivo muy cerca de la estación de tren de Otiñí, no tenemos carros, usan trenes, mi esposa, mi familia. Saber que mi esposa puede regresar, qué sé yo, de la escuela cuando ya es oscuro aquí, 7, 8 de la noche, y va a llegar bien a la casa. Ese es el verdadero bienestar. Y hemos perdido esa seguridad, no por cuestiones externas, por nuestros propios errores, por los 5 años de desgobierno que hemos tenido, porque el gobierno de Lazo es la continuación del gobierno de Moreno, minimizar el Estado, eliminar instituciones básicas, repartir el país cual botín entre piratas, por ejemplo, rehabilitación social, cárcel. Es una corruptela total, todo es reparto político. Los jueces, o sea, han hecho una inversión, han comprado sus cargos y tratan de rentabilizar la inversión cobrando por cualquier cosa. O sea, es algo realmente horroroso. Los directores de las cárceles dejan pasar hasta camiones, hasta trailers, pueden entrar hasta cañones a las cárceles porque todo es corrupción. Entendamos, esto no es el que quiera por su odio, en lugar de buscar el bienestar de su familia, justificar su odio, que crea que es culpa de Correa. Pero ¿por qué no nos pasaba a nosotros? Porque había institucionalidad, porque había prosperidad, porque había equidad, porque había justicia, porque había verdad. Hace 5 años se perdió todo eso y hoy vemos las consecuencias. Entonces no podemos engañarnos, ¿no? Son épocas muy duras para el país. Jamás pensé que íbamos a estar en esta situación. Qué sé yo, vanidad, ingenuidad. Jamás creí que el pasado iba a volver, pero el pasado volvió y nos está destrozando como país. Presidente, precisamente sobre que el pasado volvió, ¿qué perspectivas podemos tener con todo el contexto que usted ha mencionado? ¿Qué perspectivas podemos esperar o qué expectativas podemos tener de lo que se viene en el 2022 con todo lo que usted ha detallado y tomando en cuenta que el presidente de la República que ganó la elección va a implementar su plan de gobierno, porque es su derecho implementar el plan de gobierno? Entonces, ¿qué podemos esperar? Usted lo ha dicho, Liceni. Va a implementar su plan de gobierno porque es su derecho, por eso votó una pequeña mayoría, pero mayoría al fin y al cabo, y así se deciden las cosas en democracia. De todos modos podemos cuestionar mucho eso, ¿no? Para que haya democracia debe haber verdad. Con la manipulación de los medios de comunicación, indecente, obscenamente a favor de Lazo, con la campaña sucia contra Arauz, tratando de taparle todo a Lazo,
Eso no se puede llamar democracia. Mientras no tengamos una prensa algo decente, verdadera guardiana de la verdad, no ladrona de la verdad, no tendremos democracia. Sin verdad, sin información no hay democracia. Sin verdad no hay libertad, lo dice el propio Evangelio. Y para que haya democracia va a haber elecciones libres. Cuando usted no tiene verdad y en lugar de información tiene manipulación, no tiene elecciones libres. Y eso es un fraude democrático. Lazo es producto de esa manipulación de la prensa, más el lawfare que me impidió a mí, con un juicio pero digno de Macondo, ¿no? Cuando todos los juicios estaban parados en plena pandemia, solo el juicio Sobornos continuó, y como no tenían prueba, porque no hay sobornos, no hay organización criminal, los cuadernos son inventados, todo el mundo lo sabe, tuvieron que condenarme por influjo psíquico para evitar que regrese al país e incluso participe como candidato y permitir que gane Lazo. Entonces eso no se puede llamar democracia. Sin embargo, ese 52% que votó por Lazo, debe entender por qué votó, ¿no? Votó por el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? La privatización de las empresas públicas, Banco del Pacífico. Hoy se desgarran las vestiduras, pero por eso votaron. Es no creer en el Estado, la minimización del Estado, privatización de salud, educación, el sálvese quien pueda, la falta de obra pública. Eso es el neoliberalismo, no creen en el Estado. Pero entendamos que por eso votó. Sí, mucha gente tal vez engañada, pero en parte, gente que optó por esa corriente ideológica, porque si bien Lazo mintió en muchas cosas, que iba a reducir los impuestos, que todo el mundo iba a poder entrar a la universidad gratuitamente, a estudiar lo que le dé la gana, mintió en muchas cosas, en lo esencial no mintió, que era neoliberal, que no creía en el Estado, que iba a privatizar, que iba a priorizar el capital frente a los seres humanos. Todo el mundo sabía que eso es lo que representaba Lazo. Hubo gente que votó por Lazo. Entonces estamos recibiendo el producto de ese voto. En todo caso, por lo que sí se tendría que ir Lazo a la casa. No es como Moreno. Con Moreno hubo un fraude gigantesco democrático. La gente votó por el programa de Revolución Ciudadana, nos traicionó, votó a la basura ese programa y aplicó el más vulgar neoliberalismo. Eso es fraude democrático. Ahí sí uno tiene que resistir por todos los medios porque se ha engañado. O sea, ganó otra opción y nos están haciendo un fraude democrático gigantesco. En el caso de Lazo, ganó con Trump, pero mucha gente votó por ese programa. ¿Por qué se tendría que ir Lazo? No minimicemos las cosas. Es por la cuestión de Pandora Papers. ¿Sabe lo grave que es eso? ¿Sabe un presidente que juró que no tenía la plata fuera del país y le comprueban 600 periodistas a nivel mundial que sí la ha tenido, que perjuró, que eludió impuestos, que rompió el pacto ético, que no podía inscribirse como candidato? Y no pasa nada en el país. Y no sucede, ecuatoriano. Hemos perdido todas referencias morales. Por un instante, imagínense, si a mí me hubieran descubierto todo eso, ¿dónde estaría? ¿Cuáles serían los titulares de la prensa? Y la prensa lo que hace es encubrir a Lazo. Es demasiado grave. Están acabando con las bases morales de la República. Y para eso la Constitución permite salidas. Es el adelanto de elecciones, donde Lazo puede ser candidato. Y si cree que tiene el apoyo de la gente, va a ganar. Pero si no, la gente tiene el derecho de rectificar frente a estos escándalos que hemos enfrentado. Pero parece hemos que visto en los últimos días. Por ejemplo, el caso Pandora Papers. Pero parece que se le quitó ya, digamos, ese afán de querer convocar a muerte cruzada, que era una de las amenazas o advertencias que venía haciendo Lazo. A ver, usted dice, expresidente, Lazo ganó las elecciones, fue un proceso democrático, en fin, y les convirtió a ustedes en la formalmente democrático, realmente democrático no fue. Ya vamos a ir hablando poco a poco sobre eso, porque es que son cosas muy importantes, Alexis, son cosas de fondo. Sí, por favor, veníamos hablando ahora con Santiago Nieto de la crisis de las democracias liberales, ¿no? Entonces ya vamos a ir conversando con usted también sobre aquello. El propio liberalismo podemos hablar, Alexis, porque eso es lo que está en discusión. Correcto. ¿Okay? Lazo gana la elección y ustedes se convierten en la primera fuerza política dentro de la Asamblea Nacional. Ustedes tienen que cumplir un rol, el de ser una oposición constructiva, una oposición seria, una oposición que le plantee también al Ecuador opciones que parece que no las tendría el gobierno como para dar solución a los problemas más urgentes que tiene la ciudadanía en este momento, expresidente, que son básicos, ¿no? Empleo. La gente necesita empleo, necesita reactivarse, necesita crédito. ¿Qué va a pasar a nivel parlamentario? ¿Qué es lo que debería hacer la bancada de UNES? ¿Qué es lo que deberían hacer las izquierdas que sumarían en teoría mayoría en la Asamblea?
Tengo que seguir creyendo que las izquierdas son mayoría en la Asamblea, con todo respeto a Alexis, ingenuidad extrema. ¿Usted cree que Izquierda Democrática es izquierda? Pero sí está entregada totalmente a Lazo. Pobre Rodrigo Borja, yo le pido mucho al expresidente Rodrigo Borja, ¿cómo se hace de sentir viendo para qué están utilizando al partido que él fundó? ¿Usted cree que el segmento de Pachacuti, representado por Guadalupe Llori, es izquierda? Pero sí, es el que salva a Lazo de Pandora Papers. Bueno, no se trata de revanchismo, de nada. Por Dios, se trata de un escándalo mundial que le ha quitado toda la credibilidad. Si alguna vez tuvo solvencia moral, la solvencia moral del presidente de la República. Por el bien del país, deberíamos tener elecciones, que es una figura totalmente constitucional, democrática, muy común en los regímenes parlamentarios, que permite mayor flexibilidad en los regímenes presidenciales, como el caso latinoamericano. Entonces, él mismo amenazó con llamar a muerte cruzada. Que lo haga ahora y que ponga su cargo a disposición del pueblo ecuatoriano. Y que si se lo ratifica en su cargo del pueblo ecuatoriano, tendrá una gran legitimidad para seguir gobernando. Pero si no, será una salida democrática para la gran pérdida de legitimidad que tiene el gobierno nacional. Ya no pasó con Moreno. Después de octubre del 2019, para que siga persiguiendo a Correa, lo mantuvieron a sangre y fuego. Vino la crisis del coronavirus y tuvimos el peor gobierno de la historia y hoy lloramos lágrimas de sangre. Estamos repitiendo el mismo error. En todo caso, olvídese de creer que los que dicen izquierda son de izquierda. No es verdad. No nos engañemos. La única izquierda verdadera que hay en la Asamblea es el bloque de UNE. Aunque se hayan abstenido en la votación de la reforma tributaria. Cierta parte de Pachacuti. Mira, yo le escuché a usted, leí muchas veces en internet sus críticas a eso. Perdóneme, ¿qué debemos? ¿Qué mayor sacrificio quieren pedirnos? ¿Quiénes son los perseguidos, los presos, los que insultados todos los días, los que no encuentran empleo, con cuentas embargadas? Entonces nos atenemos a una ley y somos traidores. ¿A quién tenemos que rendir cuenta, Alexis? Perdón. ¿Qué hemos incumplido? Si somos los únicos que nos hemos puesto a Moreno y a Lazo. Pero tampoco vamos a ser tontos útiles de nadie. Por ejemplo, usted dice, ¿qué alternativas hay? Presentamos una alternativa, porque tampoco podemos ser irresponsables. No nos vamos a presentar ese juego, a prestar ese juego. Además, que como hemos dicho, fue Lazo con su neoliberalismo que ganó las elecciones. Entonces hay que permitirle gobernar, pero dando alternativas. Nos opusimos a su proyecto de ley que le sacaba la cabeza a la clase media y media alta. Presentamos un informe minoría donde se conseguían más recursos todavía que en el proyecto del gobierno, pero cobrándole al capital, a las 300 más grandes corporaciones, no a la clase media. Se había hablado con Pachacuti, con Social Cristiano para que apoye. No nos apoyaron. Y luego presenta Pachacuti para aparecer como oposición el archivo de la ley y nosotros tenemos que aplaudirlo. Ya estamos cansados de ser tontos útiles. Pero además, les insisto, ¿quiénes son los perseguidos? ¿Quiénes hemos sido los encarcelados? ¿A quién le demos algo? ¿Qué otro sacrificio nos quieren pedir? Entonces yo sí rechazo a Alexis con el aprecio personal que le tengo, sus expresiones en redes sociales. Todo el mundo tiene derecho a disentir, pero que insinúen que hemos traicionado, que nos hemos vendido, eso es absolutamente inaceptable, porque jamás lo hemos hecho, ni lo haremos, y creo que lo hemos demostrado con nuestro testimonio. Bueno, en todo caso, presentamos alternativas, no las quisieron aprobar, y luego querían que apoyemos la postura de Pachacuti, y por supuesto, ¿no? Si votábamos en contra, votábamos a favor del archivo, los titulares al día siguiente hubieran sido Correa quiere desestabilizar al gobierno, y el fracaso del gobierno nos lo hubiera endilgado a nosotros. Ya no sabemos de memoria el manual. A ver, le voy a aclarar un par de cosas nada más. A ustedes jamás, a mí se me ocurriría decirles que son traidores, porque sé perfectamente y porque vivo muy de cerca, por el caso de la prefecta Pavón, cuáles son las consecuencias de la persecución. Jamás se me ocurriría decirles que son traidores o que se hayan vendido. Punto 1. Punto 2. Voy a citarle una expresión de una integrante de su bancada, que en este espacio, la señora Luisa González, dijo que aquella abstención fue una ingenuidad. ¿Qué decir de eso? Y probablemente fue así, pues entonces, ¿cuál es el pecado? ¿Tienen que fusilarnos? ¿Cuántas ingenuidades hemos cometido en esta batalla de 5 años? No hemos estado siempre presentes defendiendo los derechos de las grandes mayorías. No estoy de acuerdo con lo que dice Luisa, pero respeto. Pero si fuera una ingenuidad, eso amerita que nuestros propios compañeros, entre comillas, compañeros, en redes se expresen, algunos acusen de traidor al bloque. Yo asumo la responsabilidad de la abstención. Yo la asumo, no culpen al bloque, ¿no? Pero eso es indigno, eso no lo vamos a aceptar. Que Luisa crea que fue ingenuidad, respeto mucho su criterio. Nosotros creemos, fue una decisión difícil, pero estábamos entre la espada y la pared.
nos habían traicionado, no habían apoyado nuestro informe de minoría. Entonces teníamos que apoyar el archivo de la ley de Pachacuti, sabiendo que eso no existe, que ya estaba negada la ley. Han roto nuevamente procedimientos constitucionales para a la brava publicar esa ley. Entonces, si apoyábamos el archivo, al día siguiente no es que iban a decir Pachacuti, que democrática, UNES, Correa, desestabilizando al gobierno. Así que decidimos que lo mejor era abstenernos. Puede ser que nos equivocamos, puede ser que sea ingenuidad, respeto esos criterios. Lo que jamás vamos a aceptar es que nos acusen de traidores, nos acusen de habernos vendido. Creo que demasiado sacrificio ya hemos otorgado en función del país para que vengan con esas cosas. Ahora, presidente, esa ingenuidad o esa equivocación podría pasarles factura, ha generado desilusión, inconformidad en un cierto sector de la militancia que ha estado fielmente con ustedes, con UNES, con usted, y que se siente decepcionada ahora. ¿Qué van a hacer para recuperar la confianza de ese sector que por esta equivocación o por esta ingenuidad se siente así? ¿Cómo van a hacer para recuperar esa parte del electorado que confiaba o que sigue confiando posiblemente en UNES, en usted, y que no tienen otra opción en las otras organizaciones políticas que vean representadas sus aspiraciones o que vean que una de esas organizaciones políticas pueda defender los derechos de ese grupo de personas que confían en ustedes? Licenia, ¿se da cuenta de lo que estamos haciendo? Llevamos 10 minutos hablando de una votación de hace un mes y contra UNES. Pachacuti, que democrática, ni los nombra. Y todos ellos votaron en contra de nuestro informe de minoría y son los que apoyaron a Lazo, lo llevaron al poder a Lazo, porque esa ley no es de UNES, es ley de Lazo, entendamos, ¿no? Afecta en realidad a la clase media, media alta, el 4% de la población, eso es real, no es verdad que afecta a la clase trabajadora, a los pobres, pero a cierta clase media le saca la cabeza. Hay segmentos donde se cuadruplica el aporte de impuestos y, por el contrario, a los bancos no le cobró 20 centavos. Si hubiera sido presidente, yo le cobraba todo, le captaba todas las utilidades de los bancos y a los sectores que generaron utilidades durante la peor crisis de la historia de 2020. Porque me parece inmoral que mientras el resto de la sociedad enfrentaba tremendo desafío, mientras quebraban empresas, mientras gente se nos moría por falta de atención, había gente que seguía llenándose los bolsillos, empezando por la banca. Pero esa es otra de las consecuencias de la elección de abril de 11. Pusieron el poder a los banqueros, no tocan al capital financiero, y si tocan a los asalariados de la clase media. Pero en todo caso, ¿no? Nosotros hubiéramos cobrado, y ese era el informe de minoría, dicho sea de paso, y si hubiera sido presidente hubiera captado todas las utilidades de la banca. Pero fíjense cuánto tiempo llevamos discutiendo esto. Como que si somos los culpables. ¿Culpables de qué, por el amor de Dios? Culpables de ser 5 años los opositores, a los que robaron, asaltaron el país. Acuérdense, Moreno, de Trujillo, los transitorios, todo lo que han hecho. Tengo 47 juicios penales, una condena a 8 años por influjo psíquico. ¿A quién tenemos que dar explicaciones? ¿Qué debemos? ¿A quién debemos? Dígame. ¿No hemos sido suficientemente coherentes? Entonces, sí, me demuestra bastante bien lo que está pasando cuando llevamos 10 minutos discutiendo esto, como que si esa abstención borra todo lo que hemos hecho, no solo pues, en los últimos 5 años perseguidos, sino durante la transformación histórica del país. Y a los compañeros, que por eso entonces quieren buscar una nueva izquierda, que les vaya bien, que les vaya bien. Yo estoy cansado, realmente cansado, no es soberbia, no es vanidad, tal vez es cansancio, sí, ¿no? Estoy cansado de enfrentar esta clase de gente, ¿no? Que cuando están como guardianes, ¿no? Y que si pasamos una línea roja nos caen con todo como los peores adversarios. Cuando los otros partidos pueden hacer lo que les dé la gana, Pachacuti apoyó directamente a Lazo en la campaña, luego lo apoyaba en el gobierno, se repartieron el país, se repartieron la asamblea, no pasa nada. Leonidas Issa llama a la unión, hay que ir corriendo incondicionalmente. Mientras que nosotros, en nuestro bloque, se abstiene una ley, ya somos traidores vendidos al gobierno, tenemos que dar explicaciones. Y un mes después, en esta entrevista, llevamos 10, 15 minutos tratando de explicar por qué nos abstuvimos. Presidente, usted no dice estoy de acuerdo con eso. Usted dice, presidente, que no hay izquierdas, que las izquierdas no están representadas en la Asamblea Nacional y hemos visto las diferentes posiciones que han tenido los partidos que usted acaba de mencionar. En ese sentido, ¿qué posibilidad hay de formar un frente común? Si no es obviamente con esas organizaciones, ¿con quiénes sí se podría formar ese frente común y cuáles serían los objetivos generales? Usted mencionó que estarían en capacidad de hacerlo y dijo que deben haber líneas rojas que no se deben cruzar, pero ¿con quiénes? ¿Con quiénes se integraría ese frente común? Licenia, para hacer más ágil la entrevista, tratemos de ser precisos
en la información que da. Yo no he dicho que no es izquierda. Yo he dicho que Izquierda Democrática no es izquierda. Pachacuti, el segmento de Guadalupe Llori, cualquier cosa menos izquierda. Y yo me refería a esas, yo me refería, presidente, a esas mismas organizaciones políticas que se está hablando en la Asamblea. Cierto segmento de Pachacuti, por supuesto que es izquierda. Ahora, cuidado, no porque alguien me diga que es izquierda, yo voy a coincidir con él. Yo estaré más cerca de alguien de centro derecha con principios, valores, sentido común, que con esa izquierda infantil que quiere volver a la premodernidad y antes de la revolución industrial, que el buen vivir es que los indígenas sigan en casas con piso de tierra, sin electricidad, porque eso es supuestamente parte de su cultura, confundiendo, ¿no?, miseria con cultura. O estar en contra de esa izquierda que dice que para preservar la cultura indígena cerró las escuelas del milenio y abrió las escuelas unidocentes comunitarias, condenando a los más pobres a la peor educación. Con esa izquierda no me siento identificado en absoluto, porque está atentando contra el bien común, está atentando contra los más pobres. Dicho esto, el frente que debemos formar, que además ya se lo formó, se llama Unión por la Esperanza, UNES, pero muchos no quisieron venir porque estaba el correísmo, ¿no? Ahora que no necesitan, si nos buscan. Pero en todo caso, siempre estaremos dispuestos a dialogar, a ceder, a hacer concesiones en función del país, en función de objetivos, pero también en función de principios. No nos pidan que acordemos con gente que se repartió la patria con el botín entre piratas. ¿Usted cree que un Enrique Ayala Lazo, no Enrique Ayala, sí, ¿cómo se llama este tipo? Enrique Ayala, bueno, Ayala Mora. ¿Usted cree que es un tipo de izquierda? ¿Usted cree que con él se pueda poder hablar? Si es un delincuente. ¿Y cuántos de esos hay? ¿Cuánta de esa gente farsante que se prestó a todo por perseguir al correísmo? No, por el contrario, gente de centro, derecha, patriota, democrática, mucho más va a ser lo que nos una que lo que nos separe. Entonces, hacer un gran frente, un llamado a la unidad, no de la izquierda, sino de la gente patriota, democrática, que siente al país en el alma y ve la destrucción que han ocasionado 5 años de gobierno, entiende que debemos unirnos todos los patriotas y demócratas para sacar adelante al país. Le escuchaba esa declaración y yo, déjeme decirle que, bueno, mi comentario de estos días giró en torno a aquella declaración suya en la entrevista con Jimmy Jairala, en donde me parece que atina y mucho, ¿no? Más allá de la dicotomía esta de izquierdas y derechas, o de qué tipo de izquierdas son las que se quieren en este momento, o si estas izquierdas, que además me parece a mí una discusión realmente estéril, ¿no? De si la izquierda debe ser con o sin Correa. O sea, no se le puede sacar a un presidente que gobernó 10 años de esa discusión. Además, yo jamás voy a desconocer el nivel de liderazgo que usted ha tenido, no solo para su organización política, sino a nivel nacional. Pero más allá de eso, creo que la construcción de ese frente patriótico, de un frente democrático, en estos momentos, primero le pregunto si es viable, y de ahí le conecto con lo que yo le planteaba hace un momento, expresidente, que es el tema de la crisis de las democracias que estamos viviendo, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial. O sea, lo que pasó en Estados Unidos, la toma del Capitolio, el que un tipo como Trump haya ganado la presidencia, habla precisamente de ese nivel de crisis que hay en las democracias, ¿no? Lo citábamos en la entrevista anterior, el fenómeno de los chalecos amarillos en Francia, las revueltas de octubre en Ecuador, en Chile, en Colombia, lo que pasa en Cataluña y los conflictos políticos que tiene España. ¿Cuáles son los retos que tiene no solo la clase política, sino la sociedad también, para poder sostener este modelo que, sin ser perfecto, es el menos malo de todos, que es el democrático? Gracias por esta pregunta, Alexis, porque son las preguntas que me encantan, las preguntas que superan la coyuntura. Porque siempre nos hundimos en la coyuntura, ¿no? ¿Qué hacer? Si el año próximo vamos a crecer, si sancionar a este, al otro. Debemos ver el largo plazo, 200 años en su desarrollo. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué tenemos que superar para ya definitivamente alcanzar el tan deseado desarrollo? Y una de las cosas que hay que lograr es eso, que la democracia sea instrumento de desarrollo. Lastimosamente, no solo en los países en vías de desarrollo, en el mundo entero, las democracias, en lugar de ser de democracia, el gobierno del pueblo, para el pueblo, se han convertido en democracias mercantiles. Lo más importante es lo que dice el mercado. Fíjense lo que pasó en Chile. Hicieron desmerecer la victoria de Gabriel Boric, diciendo, y se cayeron los bonos chilenos. ¿A mí qué me importa? Sí, o mandan los especuladores financieros, o mandan a la gente, pongámonos de acuerdo. Pero las democracias se han vuelto mercantilizadas. Así nos asustaron también en abril 11, que
con Arauz se va a volver Ecuador como Venezuela y el Fondo Monetario y no nos van a prestar. Bueno, decidamos si mandamos las personas o mandan los especuladores financieros, los banqueros, los tenedores de bonos, los acreedores, etc. Primer problema, se han vuelto democracias mercantilizadas, se han vuelto democracias ONGizadas. Las ONG es un problema muy grave en el primer mundo. Como no se confía, como son democracias liberales, hay una contradicción en sí mismo, ya les voy a explicar por qué. Ya no confían en el Estado, delegan al sector privado y supuestamente al sector privado sin fines de lucro, y en lugar de ser sin fines de lucro, es de lucro sin fin. Y ahora tenemos, y en verdad son políticos sin responsabilidades políticas. Así como hay cerveza sin alcohol, tabaco sin nicotina, café sin cafeína, ahora quieren tener política sin políticos. Y eso es lo más grave para una democracia. Porque si hago algo mal, tengo que poner mi cargo a consideración del pueblo ecuatoriano. Hay elecciones periódicas, van a juzgarnos nuestros mandantes, que son nuestros pueblos. Puede haber procesos revocatorios. Si hace mal, sí, si hace algo mal, una ONG, peor extranjera, estas organizaciones internacionales, ¿a quién le rinde cuenta? A nadie. Entonces esa es otra perversión de la democracia. Y una tercera gran perversión de la democracia, para mí la más grave, tal vez con lo de mercantil, con el mercado que quieren mandar sobre los pueblos, se han convertido en democracias mediáticas. Ya no importa lo que la gente decide en las urnas. ¿Vio la última película de Leonardo DiCaprio, presidente? ¿Vio Don't Look Up? Sí, ya la vi. ¿Sí? Sí. Creo que ese es un buen ejemplo. Es un poco exagerada, ¿no? Es un poco exagerada, pero es una parodia, ¿no? Que muestra bastante bien cómo hasta las cosas más serias la prensa hace show. Pero en todo caso, ya no importa lo que la gente decide en las urnas. Ya no importa la discusión pública. Es lo que publiquen o deben de publicar los medios de comunicación. Son ejecutivos, ordenan qué hacer o no hacer. El programa de gobierno no es el que gana en las urnas, es el que publican los medios de comunicación. Son legisladores, ellos te dicen qué ley pasa, que no. Son juzgadores. Te dicen quién es culpable, quién es inocente, y jueces temerosos ya solo copian los titulares. Esa es otra gran perversión de la democracia. Y en el caso de la democracia liberal, el liberalismo con democracia, el liberalismo no es lo mismo que individualismo, pero es bastante cercano. No, es un buen producto de marketing. ¿Quién va a estar contra la libertad? Pero para ellos la libertad es la no intervención. La verdad, la libertad es la no dominación, que nadie te explote, que nadie te domine. Para eso necesitas capacidades, salud, educación, oportunidades. Y para eso se requiere acción colectiva y un importante rol del Estado. Exactamente lo contrario de lo que predica el liberalismo y el neoliberalismo. Pero para ello es la no intervención. Y eso es muy cercano al individualismo. Yo hago lo que me da la gana en función de mi propio lucro. Y ahí viene lo de Adam Smith, que le hizo un gran favor para aliviarle la conciencia. Cada quien buscando su propio beneficio, la mano invisible hará lo mejor para la sociedad. Mano invisible, tan invisible que nadie la ha visto. La ley de la selva, más o menos. Con ese criterio, ¿ya? ¿Por qué ir a votar? Sobre todo en los países que tienen voto voluntario. Si el coste de votar es mayor que el beneficio, ¿cuál es el beneficio de mi voto? ¿En qué me beneficia? Y por eso cada vez menor participación en las democracias del primer mundo, donde el voto es facultativo y en la mayoría de los casos. En Bélgica es obligatorio, pero en Francia es facultativo, por ejemplo. Cada vez menor participación y cada vez mayor indiferencia sobre el gobierno, la acción colectiva, el bien común, el Estado, y eso destruye la propia democracia. Paradójicamente, entonces, el mayor enemigo de la democracia liberal es el liberalismo con su individualismo, ¿no? Como decía Rousseau, se necesita una voluntad general. La voluntad general va más allá de la lógica individual. ¿Qué me conviene o no me conviene a mí? Es pensar en lo colectivo. Siempre pongo este ejemplo. Es el fumador empedernido. El liberalismo y el individualismo de mercado te diría, bueno, él va a actuar solo en función de su interés, pero que apoye una ley que prohíbe fumar en lugares públicos. Piensa que eso lo perjudica. ¿Por qué? Porque sabe que beneficia al bien común. Entonces sale de su lógica individual a la lógica colectiva. Para que funcionen las democracias necesitamos la lógica colectiva. Y eso es precisamente lo que te destruye el liberalismo y sobre todo el neoliberalismo. Ese modelo al que usted se refiere es el que quiere que cada vez, digamos, los gobiernos tengan menos participación y se ocupen cada vez menos de los temas, por ejemplo, sociales que benefician directamente a la gente. El caso, digamos, más cercano que podríamos tener es el de la salud. O sea, digamos, por eso es que quieren tanto privatizar servicios como la salud. Entonces, que el gobierno ya no construya hospitales. Acuérdese lo que dijo Lenín Moreno antes de la pandemia, ¿no? Ya no se necesita construir esos grandes hospitales con 400 camas. Resulta que nos cayó una pandemia y los elefantes blancos que había construido en su gobierno sirvieron para salvar miles de vidas.
Pero así son los mediocres y la ignorancia es atrevida. También Martín Payares dijo que el problema de las cárceles era nuestro por haber hecho macro cárceles que ya no se hacían. Dígame dónde no se hacen, o sea, dice cualquier tontería, ¿no? Y así confunden a la gente. Pero sí, es como te decía, ¿no? Se quiere cerveza en el mundo hedónico en el que vivimos, de buscar el placer por el placer, lo más fácil, etcétera. Se quiere cerveza sin alcohol, se quiere café sin cafeína, se quiere cigarrillos sin nicotina y se quiere política sin políticos. Y eso es mortal para la democracia, porque no se tiene responsabilidad política ni legitimidad democrática. Y es muy grave para el sistema democrático. Y es lo que vemos. Quieren privatizar todo. Es el neoliberalismo, ¿no? No creen en lo público. Entonces, no solo la salud, todo lo convierten en mercancía. Cuando salud es un derecho. Mercancía es algo que si tú tienes dinero lo puedes comprar. Derecho es algo que si no tengas dinero nadie te lo puede quitar. Tiene que garantizarlo el Estado, ¿no? Más aún si es un derecho humano como el acceso a la salud. Pero tienes también, por ejemplo, la privatización de la seguridad social. Mientras que en Chile acaba de ganar la izquierda porque denuncian ese sistema, la administradora de fondos de pensiones, aquí en el gobierno de Lazo, analistas como Acosta Burneo están proponiendo ir a la privatización de la seguridad social. Chile quiere salir de eso porque ha sido un desastre. Lo ha convertido en uno de los países más desiguales del planeta. Aquí nuestros neoliberaloides quieren entrar a eso. Tienen 30 años de atraso incluso en sus posturas. Entonces, no creen en el Estado, quieren privatizar todo e incluso si funcionara, Licenia, Alexis, esto es una idea muy importante, incluso si funcionara, que no ha funcionado, es un pragmatismo destructor. ¿Por qué? Porque esa gente, la administradora de fondos de pensiones no lo hace pensando en el bien común, lo hacen pensando en su bolsillo. Pero dio buenos resultados, ¿sí? Es como el burro, si le ponen una gran zanahoria, adelante tal vez va a arrastrar una carga más pesada. Si el objetivo es que arrastre cargas pesadas, pues fue eficiente esa medida. Pero si el objetivo es hacer menos bestia al burro, créame que es tremendamente ineficiente. Cuando se pierden los valores, cuando se le dice a la gente, solo busca tu propio beneficio, no te preocupes del resto, porque llenándote los bolsillos, estás ayudando al bien común, la mano invisible. No ha funcionado, pero suponiendo que funcione, que se logre progreso material, se está perdiendo lo principal, que es el bien moral, que son los valores, y ese es el verdadero fundamento del éxito de una sociedad. Y eso lo perdemos con estos modelos, con estas ideologías en que exacerban el individualismo y hacen olvidar la lógica colectiva, el bien común. Y en ese escenario, presidente Correa, ha surgido un nuevo fenómeno que se llama, o que se ha denominado como el matar la verdad. Matar la verdad a través de los grandes medios, porque nos disfrazan las cosas, porque nos dicen una realidad que no existe, nos pintan una realidad que no existe. ¿Cómo puede esto distorsionar esta realidad al punto que los ecuatorianos o cualquier ciudadano piense que vive en un país realmente distinto al que tiene? Porque nos dicen cifras de desempleo que no reflejan la realidad, porque nos hablan de creación de puestos de trabajo que en la práctica no se dan, porque nos hablan de metas sociales que en la práctica no se consiguen. Estamos matando la verdad y nosotros como medios de comunicación ayudamos a matar esa verdad. No digo todos, pero una gran parte de los medios sí lo hacen. Eso por un lado, presidente. Por otro, y tal vez le va a disgustar esta pregunta, pero el gobierno del presidente Lasso dijo que no va a perseguir y lamentablemente eso en la práctica no se ha cumplido y entiendo yo que usted va a ser sujeto de una nueva investigación por parte de la Fiscalía por el tema del sistema Sucre. Un proceso más a las decenas que usted ya enfrenta. ¿Cómo quiere que le conteste? ¿Empezando por la segunda o la primera? Empezando por la segunda. Bueno, porque le agradezco esa pregunta, ¿no? Porque una muestra más de la persecución que vivimos y de cómo se han, perdónenme la expresión, prostituido todas las instituciones del Estado. Es una comisión de fiscalización, mano, es un odiador declarado, un corrupto completo, un improvisado. Nadie le ha revisado su título de periodista, que lo sacó en la Universidad Cooperativa de Colombia, cerrada por mala calidad académica. Eso ya le muestra qué clase de persona es. ¿Usted estudiaría en una universidad así? ¿Usted permitiría que le regalen su título de periodista? Y se ha dedicado solo a perseguirlo. Pero a perseguir cosas, el Sucre fue formado en el 2009, me parece, de hace 12 años. ¿Se imagina si yo en el 2016... con nuestro bloque en la Asamblea, que tengo mayoría absoluta, empezaba a revisar los casos de Gustavo Noboa, de su gobierno? Es un absurdo total, pero no pasa nada con tal de que sea contra Correa. Usted habló de la posverdad. Sí, yo creo que la prensa se ha deteriorado mucho en América Latina, ha perdido todo límite de escrúpulos, sobre todo en Ecuador, precisamente porque vieron
en peligro, vieron en riesgo sus privilegios, porque a mi gobierno nunca lo pudieron someter como sometían a los demás gobiernos. ¿Qué gobierno resistía 2 titulares del Universo? Yo resistí 200 titulares de todos los periódicos juntos, ¿no? Entonces no lo pueden volver a permitir, un gobierno que no se someta a ello. Entonces se han dedicado a manipular, a mentir. Toda mi vida he luchado contra la corrupción. No se imagina todo lo que yo he tenido que pasar en la lucha contra la corrupción, porque soy una persona incorruptible y todo el mundo sabe que trabaja conmigo. Pero resulta que nosotros somos los corruptos y los que tienen las cuentas en paraísos fiscales, los que no declaran impuestos, esos son los honestos. Estamos locos. Entonces nos distorsionan toda la realidad, no nos informan, nos manipulan, pero también hay un problema en el público que se está estudiando. Antes se buscaba la verdad, se están perdiendo los valores, ahora buscas justificar tu odio. Te odio, Correa, me caes mal desde el 2007. Que como en el 2020 te condenaron por influjo psíquico, por dirigir una organización criminal, ya sé por qué te odié desde hace 11 años, 12 años, eras por corrupto. Y buscas justificar mis odios, no buscar la verdad. ¿Quién puede aceptar un expresidente condenado por influjo psíquico? Es la mejor prueba de que no tienen prueba, de que los corruptos siempre han sido ellos. Pero vemos ese fenómeno, gente que ya no busca la verdad, busca reafirmar sus odios. Y eso es tremendamente grave. Eso con respecto a los medios, pero esto es un desafío inmenso. Yo creo que es el mayor problema que tenemos, no solo para la democracia, para el desarrollo. Para el desarrollo usted necesita acción colectiva. Para acción colectiva necesita información, tomar la correcta decisión. En lugar de información tenemos manipulación, vamos a tomar las peores decisiones. Un ejemplo en las elecciones. Lazo era el peor candidato. O sea, a mí no me sorprende lo que está haciendo Lazo. Eso era de esperarse. Pero nos manipularon, nos engañaron y nos hicieron tomar una mala decisión colectiva. Entonces, este no es un problema, es el problema para la democracia y el desarrollo de nuestros pueblos. América Latina tiene que enfrentar este problema, tiene que defender la verdad. Hay unas interpretaciones folclóricas de la prensa que son los críticos del poder. Son críticos lo que les dé la gana, pero sin prostituir la verdad, porque ante todo son guardianes de la verdad. Y han sido los primeros en robarnos la verdad, y sin verdad no tendremos desarrollo, no tendremos democracia. Es un problema gravísimo y no lo solayemos. Por ejemplo, cuando metieron preso a Lula, no solo le robaron la libertad a Lula, le robaron la democracia a Brasil, porque si Lula estaba libre era candidato y vencía a Bolsonaro. Entendamos lo que están haciendo, lo que está haciendo esta gente. Cuando a mí me sacaron en tiempo récord una sentencia por influjo psíquico para que no pudiera regresar al país en elecciones, para no poder ser candidato, nos robaron pues la democracia. Porque si yo estaba en el país, todos lo saben, los enemigos lo saben, ustedes lo saben. Si yo estaba en el país, ganábamos esa elección y Lazo nunca hubiera sido presidente. Entendamos el daño que está haciendo la prensa. No es a Correa, no es al correísmo. Nos está robando hasta la democracia y nuestra propia oportunidad de superar su desarrollo. Y bueno, esto tiene relación con su segunda pregunta. Una nueva acusación de las tonterías que tenemos que enfrentar todos los días. Ahora el caso Sucre. El Sucre, Sistema Único de Compensación Regional, es parte de la nueva arquitectura regional que contemplaba también un Banco del Sur y un Fondo Monetario del Sur. Se hizo entre varios países, pero sobre todo se operó con Colombia, Venezuela. Pero, por ejemplo, un sistema de compensación lo tiene Brasil, Argentina. Un sistema de compensación existe dentro de la LADI, ¿no? Los sistemas de compensación tienen casi un siglo. Ya en Bretton Woods se plantearon los sistemas de compensación. ¿Qué significa esto? En lugar de, si yo te vendo 100, tú me vendes 120, en lugar de utilizar 220 en el intercambio, solo te doy los 20. Y tú compensas a tus correspondientes exportadores en moneda nacional. Y uno minimiza el uso de una moneda extranjera. ¿Cuál fue el problema con el Sucre? Que en Venezuela había un gran diferencial cambiario, el dólar oficial y el dólar de mercado. Si el dólar oficial costaba 10, el dólar de mercado negro costaba 100. Entonces, cuando hay esos grandes diferenciales, hay gente deshonesta que hace trampa. Crea exportaciones ficticias o lo que se llama la sobrefacturación. Si había una exportación que valía 20, decían que valía 50. ¿Ya? Vendía el Estado venezolano 50 mil, 500 mil dólares, lo que usted quiera, al precio oficial, pero en verdad se estaba pagando solo 20 mil, 200 mil, y los otros 300 mil los mandaban al exterior y luego regresaban a Venezuela y se cambiaban en bolívares, pero a precio de mercado, no al precio oficial, no al precio, no sé cuál es el ejemplo que le di, de 10, sino al precio de 100, y se ganaba 10 veces más en pocos días. Entonces el problema no es el Sucre,
el problema del diferencial cambiario. De hecho, la sobrefacturación a Venezuela existió desde antes del Sucre. Pero como no tienen que inventar, tienen ahí un payaso como Villavicencio, pagado por el pueblo ecuatoriano, para perseguir a Correa. Entonces hay que decir que con el Sucre es que se inventó la sobrefacturación, que sirvió para lavado de dinero y que el culpable es el presidente de la República. Eso tiene tanta lógica como decir que un cheque sin fondo, el culpable es el que creó el sistema de cheques. Pues. O sea, pero cualquier cosa ya vemos en el país. En todo caso, es una muestra más de la persecución que hemos sufrido, y sí, usted tiene razón. Villavicencio es aliado del gobierno, Lazo ofreció parar la persecución y por el contrario, la persecución se ha agravado. Otro ejemplo, hace poco, para justificar su fracaso con las cárceles, con la seguridad, dijo que Yodo había cedido una parte del territorio nacional al narcotráfico. Que nos diga qué parte y que nos diga pues si las Fuerzas Armadas son tan ineptas que permiten que haya un sector del territorio ecuatoriano sin control. Eso no existe, pero lo dijo y dicen cualquier disparate. Entonces la persecución continúa. Me está escuchando Pichincha, gran parte de la sierra, el pueblo ecuatoriano. Tengan la certeza, ecuatorianas, ecuatorianos. Yo no les puedo caer mal a algunos, pero no dejen que el odio les quite los valores, el sentido común, la humanidad. Tengan la certeza que los corruptos siempre fueron ellos. Presidente, estamos cerrando, ya se nos terminó el tiempo. Yo no quiero despedir este diálogo sin un comentario suyo. Lo dijo de pasada, el tema de Brasil y demás, habló también de Boric y eso, pero sí quisiera una reflexión brevísima además para ir cerrando, de lo que ha pasado en estos últimos meses y en este 2021 en la región. Lo de Honduras, lo de Chile, lo de Perú con el profe Castillo, lo que podría pasar también en el 2022, en marzo en Colombia con Gustavo Petro y en octubre con el PT en Brasil. Una breve reflexión suya sobre el momento que está viviendo América Latina. De hecho, lo único que hemos perdido fuimos nosotros, de hace meses. Se perdió en Uruguay con 1%, pero ahí se ganó en Argentina, se ha ganado en Chile, se ganó en Honduras, ¿no? Y los únicos que hemos perdido, se ganó en Bolivia, se arrasó en Bolivia, y solo perdimos nosotros y por nuestros propios errores. Tenemos una gran deuda con la historia como proyecto político, como pueblo. Ecuador debe volver a la patria grande, debe volver a esa corriente progresista. Mira, por eso dentro de lo duro del momento, yo sigo siendo muy optimista, con mucha esperanza. Porque esto te demuestra que ya no estamos en América Latina en los 90. Acuérdate de los 90, las 3 elecciones presidenciales en los 90. Primero, finalista, Sito Durán Ballén contra Nebot. Luego finalistas, Nebot contra Dalá Bucarán. Luego finalistas, Noboa contra Maguad. Derecha contra más derecha. Ahora nosotros perdimos por 4 puntos en el 11 de abril, sin tener siquiera partido político, sin que la dirigencia histórica de la Revolución Ciudadana pueda estar en el país. En ninguna otra parte se ha ido tan lejos de una persecución. Claro, la persecución en Bolivia fue brutal, le quemaron las casas a los dirigentes, los agredieron, le quemaron la casa a la hermana de Evo Morales, pero el MAS siguió como partido. Nosotros hasta nos robaron el partido. Hemos tenido que participar con partido prestado y aún así somos de lejos la principal fuerza política. Y algunos analizan las cosas como que si no existimos, como que si todo ha estado mal. Solo el sobrevivir ya ha sido un gran éxito frente a la persecución brutal que hemos sufrido. Pero eso te demuestra que América Latina es una región en disputa. No somos esa América Latina de los 90, de la izquierda del 3%. Hubo retrocesos a partir del 2014, pero se recuperó Argentina. Chile es histórica la victoria de Gabriel Boric. Jamás se pensó ganar en Perú, se ganó el progresismo. En Bolivia, después del golpe de Estado, se arrasó. Y yo tengo la certeza que Lula va a ganar el próximo año en Brasil y eso cambia todo el balance geopolítico de la región. Lo de Petro es más duro. Petro lidera todas las encuestas en la primera vuelta. Va a ganar la primera vuelta sin duda, pero en la segunda vuelta todos se unen con ellos y pronosticar un resultado es más difícil, pero obviamente espero que gane Petro y sería histórico una Colombia con un gobierno progresista. Pero se demuestra que ya no es la América Latina en los 90, que la gente ya tiene cómo comparar y por más de 5 años que nos quieran decir que todo fue con sobreprecio, mal hecho, con bache, desperdicio, etc. La gente ve tan sencillamente como esto, cuando vivía mejor. Ahora, durante la década ganada. Cuando se inauguraban obras, pero en un poste de alumbrado público, hidroeléctrica, todos los días, multipropósitos, puertos, aeropuertos, carreteras, escuelas del milenio, hospitales espectaculares. Entonces la gente ya no es tonta. Por más que la traten de engañar, ya tiene cómo comparar. Y eso sucede en toda la región. Me olvidé decirte Honduras, por ejemplo, claro. Como después de 11 años del golpe de Estado del 2009, se recupera Honduras, 12 años. ¿No? Entonces es una región en disputa. Esta derecha que se ha radicalizado, que ya no respeta derechos humanos, democracia, orden constitucional, ha logrado demorar la historia en algunos casos.
pero no logrará detenerla, no logrará cambiar el curso de la historia. Y yo tengo la certeza que más temprano que tarde recuperaremos Ecuador para su pueblo y para Patria Grande, y que América Latina en conjunto se irá por fin en esa senda que siempre debió tener de justicia, de progreso, de dignidad. Muchísimas gracias, expresidente. Le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos un gran año el 2022. Y antes a de ustedes que también. antes de que se despida precisamente, presidente, le iba menos la esperanza. Vamos a creer, a convencernos que el 2022 va a ser un gran año. Adelante. Antes que se vaya, presidente, Sí. le quería contar, después que le quería pedir su mensaje final para el pueblo ecuatoriano para este 2022, pero le quería contar que esta entrevista fue transmitida por Radio Espacio 104.7 FM de San Miguel de Bolívar, por ATTV Macas, en el canal del pueblo de Macas, Ecovisión, Canal 5, Open, Medio Digital, La Realidad de Orellana, Portal Sala de Prensa de Quito, Red de Medios Comunitarios de Cuenca, portales Ubuntu Comunica, Radio La Fábrica 92.3 FM de Ibarra y Super W 96.9 de Santo Domingo. Todas esas medios de comunicación han estado siguiendo de cerca y retransmitiendo esta entrevista, y tengo además decenas, presidente, centenas de mensajes a través de nuestras redes sociales enviándole a usted los mejores deseos de prosperidad para el año 2022. Con eso, muchísimas gracias. Qué bueno que me diga eso, porque entonces nos está escuchando el Ecuador entero. A mi patria adorada, a mi patria querida. Un muy feliz año 2022. Un abrazo a todos. Feliz año. Feliz año, presidente. Muchísimas gracias.